Jeremías 1:5. Y cuando todos los tengamos vamos a repetirlos juntos. Jeremías 1:5. ¿Ya lo tiene Alicia? ¿Ya lo tiene? Ya. Ok, busquemos, vamos a leerlos todos juntos. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ahora vamos a ponernos de rodilla para... Feliz sábado para todos, hermanos. Me da gusto saludarlos esta mañana. Amén. Saben, a veces con el pesar de los días vemos a mujeres que hoy es triste verlas acongojadas, afligidas, mujeres que a veces no se aprecian por sí mismas, que ellas mismas se autodestruyen o se hablan mal de sí mismas, ¿no es cierto? ¿Han escuchado alguna por su caminar que dice, ay, hoy amanecí, incluso dice fea, hoy amanecí sin ganas de mover este dedo? O algunas han estado cerca de algunas mujeres que a veces no son tan pesimistas que da tristeza estar con ellas, ¿no es cierto? A veces queremos salir huyendo de las personas que pasan a veces también por depresión. Y a veces le podemos decir, hermana o amiga, mira qué hermoso está el día hoy, ¿no es cierto? Que podemos ver el sol, que podemos caminar, pero aún así se siente que son las peores personas. Se sienten tristes, decaídas. Pero a veces no podemos valorar hasta el hermoso pelo que podemos tener, ¿no es cierto? Hasta el hermoso pelo que a lo mejor considero yo que no me gusta, pero a la otra persona que está a mi lado dice, oh, el pelo de Gloria es hermoso. Pero ella no lo considera así. No nos consideramos, no nos agradamos nosotros mismos. Y no deberíamos ser así. No deberíamos ser así. ¿Qué dice? Vamos a buscar Jeremías 1, que fue la lectura bíblica de esta mañana. Jeremías 1:5. Que alguien me ayude a leerlo. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. ¿Alguien lo tiene? Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Antes de que naciéramos, ¿quién nos había visto? Dios. Dios ya había visto a Rosa, cómo iba a ser su vida de Rosa y de Rosa. Antes de que naciera Rosa, ya Dios sabía cómo iba a ser Rosa, ¿o no? Cómo iba a ser, si iba a ser triste, enojona, iba a decir, no, Dios ya sabía. Antes Dios ya la había visto cómo iba a ser.
Dios la formó y la amó desde el vientre de su madre. Y Dios la hizo a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. De Dios. Y entonces, ¿por qué a veces nos sentimos tristes? ¿Que somos feos? ¿Que nadie nos quiere? ¿Si somos igual a Dios? No debemos sentirnos así. Tu vida no es un accidente y no eres un error, como algunos dicen, hoy mi mamá me trajo por error. No somos un error. Dios tiene un propósito para nosotros en esta vida. Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito en esta vida. Nuestro Padre Celestial conoce todo hasta nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Hasta antes de que yo vaya a pronunciar las palabras, Dios ya sabe qué, lo que vamos a decir. Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos. ¿Se acuerdan cuando Jeremías dijo que no podía él ir a hablar a nadie ni a ninguna, que Dios lo estaba mandando a hablar? ¿Qué le dijo Dios? ¿Recuerdan esa ocasión que Jeremías estaba siendo enviado a hablar al pueblo? Él dijo, yo tengo mucho miedo de ser rechazado y desaprobado por las personas, pero Dios le dijo que no tuviera temor delante de la gente, porque el Señor lo había escogido en el aspecto de hablar y pensar, lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar por qué Dios eligió a María? ¿Qué vio en María, la madre de Jesús? ¿Por qué Dios eligió a María? ¿Para qué eligió a María ser la madre de Jesús? ¿Por qué no fue otra chica? ¿Por qué no fue Ana? ¿Por qué fue María? ¿Por qué Dios eligió a María para ser la madre de Jesús? ¿Qué tenía María para llegar a ser la madre de Jesús? Era una jovencita que estaba planeando casarse. Estaba buscando su vestido de novia. Estaba buscando su fiesta que iba a dar el pastel, el vino, todo lo que iba a haber en una celebración. Pero Dios estaba fijando en María para ser la madre de Jesús. Sus planes se iban a terminar, los planes de María. Imagínense una jovencita que está planeando su boda y de repente deja de tener esos planes porque Dios la está eligiendo ¿para qué? Para ser la madre de Jesús. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes, las mujeres, que estamos planeando nuestra boda y de repente ahora estoy embarazada? ¿Qué hubieran dicho en mi iglesia? Mis padres. Quiero que vayamos a Lucas 1. Lucas 1 y en el versículo 28. Y yo quiero que veamos unas características que María tenía para poder haber sido elegida por Dios. Lucas 1, 28. Lucas 1, 28 y dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo nos hubiéramos sentido cuando de repente el ángel se aparece y nos dice, salve, bendita tú eres entre las mujeres? ¿Cómo se sintió María al ver el ángel? ¿Qué dice el versículo 29? Mas ella, cuando lo vio, se turbó. ¿Y qué más pasó? Pensaba qué salutación, qué saludo es ese que le está dando el ángel. ¿Qué saludo es ese que le está dando el ángel? ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros? ¿Tuvo miedo María? Solo pregunto, ¿qué es ese saludo que me está dando el ángel? No tuvo miedo María. Cuando el ángel se le presentó, no tuvo miedo María. Solo dijo, ¿qué es ese saludo que me está dando el ángel? Ah, María, al ver el ángel se sintió ella
en la presencia de Dios. Este visitante celestial le produjo una gran experiencia en lugar de entrar en pánico. Ella sintió una gran experiencia en vez de entrar en pánico. María no tenía miedo de pensar con quién estaba hablando. ¿Era una mujer miedosa? María. No. Esa fue una de las características que se fijaron en María. No tenía miedo de enfrentar lo que María iba a vivir. María era de la clase de las personas que usaba su mente rápido para ayudar, para pensar en lo que ocurría. María era una mujer piadosa. Vamos a Lucas 1:30 y dice, estaba el ángel, le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Nosotros hallamos gracia fácil ante los demás? ¿Han pensado en eso? ¿Hallamos gracia fácil ante los demás? María hallaba gracia ante los demás. Donde quiera que ella iba, era agradable su presencia. ¿Nosotros hallamos gracia ante los demás? ¿Ustedes oran para que sus hijos hallen gracia ante los demás? Yo oro todos los días para que mis hijos, donde quiera que vayan, puedan ser agradables, donde los puedan tratar bien. Nosotros oramos como mujeres para que también podamos hallar gracia ante los demás, porque no podemos caerle bien a todos, ¿no es cierto? Agradarle a los demás. Pero María halló gracia, dice en el versículo 30, ante los demás. ¿Se imaginan? Ella buscó que ella fuera Dios, hallara gracia ante los demás, porque iba a representar ¿a quién? A la madre de Jesús. Otra característica que María tenía era que creía en ¿quién? Creía en Dios y en el poder de Él. Creía en Dios y en el poder de Él. Y lo dice en el capítulo 1 de Lucas, versículo 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Creía en el poder de Dios? Sí. ¿Cuestionó cómo iba a ser quedar embarazada? No. María nunca cuestionó cómo sería esto. ¿Cómo? Solo pensaba, ¿cómo voy a quedar embarazada? Pero no cuestionó cómo sería. Dice el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ella creía en el poder de Dios. Estaba haciendo María lo que Dios le estaba ordenando correctamente. Y otra de las características que María tenía tenía el espíritu de humildad. ¿Tenemos el espíritu de humildad nosotros? Tenía el espíritu de humildad y esto fue lo que María respondió. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si hay alguno que pudiera decir que la sierva en ese entonces, ¿qué significaba? Significaba en ese entonces ser sierva era esclava, trabajar en algún lugar ayudando por mucho tiempo. Y al referirse ella al ángel, decir sierva, que ella estaba siendo esclava de lo que Dios estaba pidiendo en ese momento. Ella tenía el espíritu de humildad. Ella se refería que todas las clases de esclavos o esclavas, las mujeres, se les consideraba de la más baja categoría. Eran las que más a menudo se les despreciaba y se maltrataba. Pero María aún así estaba aceptando la voluntad de Dios. Otra de las características de María era que era sumisa a la voluntad de Dios. Era sumisa a la voluntad de Dios. Iba a hacer lo que Dios le estaba ordenando a María. María era de las personas que pensaba y sabía que se estaba. Qué fácil hubiéramos hecho nosotros si de repente tengo una vida ya resuelta, me iba a casar y ahora de repente voy a tener a un bebé. ¿Cómo lo hubiera aceptado?
estaba aceptando la voluntad de Dios. ¿Cómo iba ahora a compartir eso con el novio? No era fácil para María la situación que estaba viviendo. Aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuán fácil nosotros aceptamos la voluntad de Dios cuando algo se nos presenta en la vida? Fácil decimos, sí acepto, Señor, lo que tú me estás mandando. No, a veces cuestionamos, ¿no es cierto? ¿Por qué me lo estás mandando? ¿Por qué yo? ¿Por qué en este momento me está pasando a mí esto? Cuestionamos todo eso. Le preguntamos a Dios el porqué de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y dice, ella incluso en la situación de jovencita no era fácil en ese momento, porque podría ser que también apedreada en ese momento, haber quedado embarazada. No era fácil para ella ante los demás. Era un pecado lo que ella le estaba ocurriendo a María. A pesar de esto, ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si es así como Dios lo desea que así sea, así será la voluntad de Dios. Esa es la clase de persona que Dios quiere usar en nosotros. Dios quiere usarnos así. Hágase conforme a tu voluntad, Señor. ¿Y qué fue lo que ocurrió después de que el ángel le dijo? María salió, ¿no es cierto? ¿A quién fue a visitar? ¿A quién fue a visitar María después de que el ángel habló con ella? A su prima. A su prima Elizabeth, que también estaba, ¿qué? Embarazada, Elizabeth. Fue a visitarla, a Elizabeth María. Otra de las características que María tenía era que conocía las Escrituras. María conocía las Escrituras. Dice que María, cuando el ángel estuvo con ella, María tenía tres principales. En 1 Samuel dice que también cantó. María incluye en sus palabras de canto lo que Dios se había hecho por ella, lo que Dios se había hecho por los hombres y que le había ayudado a los demás. Dice, al considerar lo que dijo María, los impresionaba el conocimiento que ella tenía de las Escrituras. Son 12 de los pasajes en la que ella se consideraba extraordinaria en una época cuando solo los jóvenes varones se les permitía asistir a las sinagogas, y ella conocía las Escrituras. Sabía que vendría un Salvador, pero ella conocía de las Escrituras, como nosotros como mujeres leemos nuestra Biblia todos los días. Dios sabía lo que María era cada día, lo que ella hacía todos los días, tenía su devocional, así que ella sabía que tendríamos un Salvador, y todas las mañanas dedicaba a su lectura de la Biblia. Otra de las características de María era que era valiente. Una de las 40 días después del nacimiento de Jesús, María y José, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron a registrarse? Al templo. No, antes de que naciera Jesús, ¿a dónde iba María con José? A Egipto. A Egipto a registrarse, pero viajó. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho ese viaje como ella en un burrito? Embarazadas, cansadas, agotadas, nuestros pies hinchados, molestas, sedientas. Yo creo que muchas no lo hubiéramos hecho, pero ella aún así que se fue a hacer ese viaje porque no sabía lo que vendría, ¿no es cierto? No se imaginaba lo que iba a ocurrir, que en ese camino, en ese viaje, iba a nacer nuestro Salvador. María era valiente. María hablaba de lo que este niño sería en su vida con José. Sus palabras inspiraban en su vida. Dice que inspiraban su vida. María tenía por lo menos un apoyo con José, pero ella guardaba siempre la esperanza en Dios. María demostró su valentía al estar dispuesta al aceptar las consecuencias de ser una madre en esa época, en un tiempo en el que era inaudito que ella quedara embarazada. Era una consecuencia de ser la madre de nuestro Señor.
Ella podía haber dicho no, pero ella había aceptado ser la madre de Jesús. Ella había tomado la decisión de aceptar la voluntad del Señor, lo que Dios estaba buscando en ella. Muchos creen que esto fue un indicio en que María y José estaban siempre juntos. Ahí fue cuando ella dijo, ya no había más planes de matrimonio, sino de estar aceptando ser la madre de Jesús. Después vino otro evento donde María estaba dispuesta a asumir sus responsabilidades. Estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de ser una madre. Asumir la responsabilidad de una madre. Cuando fueron a Jerusalén, ¿qué le ocurrió a María? ¿A quién perdió? A Jesús. Es un evento importante en la vida de María. Cuando fueron a Jerusalén, perdió a Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido algún hijo en algún momento de su vida. Cuando van al súper a comprar, ¿han perdido un hijo cuando estaba chiquito? ¿Alguno de ustedes? ¿Algún nieto? ¿Algún sobrino? Pero yo recuerdo cuando tenía Eliel pequeñito y mi esposo habíamos ido a comprar algo, y entonces yo fui a la tienda de enfrente a buscar un material y mi esposo se quedó en una tienda como de Office Depot. Se quedó con mi hijo Eliel, estaba pequeño, lo traía en el carrito sentado y mi esposo estaba viendo ahí unas cosas. Cuando de repente yo regreso y lo veo a mi esposo y le veo la cara pero de asustado. Cuando se pierde un niño, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos la cara? Asustados, vamos para allá, corremos, buscamos, pedimos ayuda, pero nuestra cara es de un susto, ¿no es cierto? Que algo nos sucedió, y cuando yo le veo la cara a mi esposo y el niño, no sé, se me perdió. ¿Pero cómo? Se había bajado del carrito y empezó a caminar en todos los pasillos del Office Depot. Y mi esposo iba y ponía y no lo encontraba, y los empleados ayudaron a mi esposo a buscarlo y no encontraban a Eliel. ¿Y dónde estaba el niño? Y todos, pero yo veía que corrían todos, y entonces de repente al fondo de ese pasillo había una puerta. Pero como Eliel empezaba a correr, a caminar, entonces Eliel pensó que su papá lo estaba siguiendo. Y en vez de seguir Eliel por los pasillos, él agarró y se metió, pero hasta la bodega. Hasta el final se había metido Eliel. Hasta que ya más tarde salió un empleado con Eliel en la mano. Ahí venía Eliel, chiquitito. Cuando lo vieron, todos nos alegramos de encontrar a un hijo, ¿no es cierto? ¿Cómo se habrá sentido María al encontrar a Jesús? Había perdido a Jesús, a su hijo. Era una responsabilidad. María era la madre de Jesús. Tenía que buscar a Jesús, pero Jesús ya estaba haciendo su obra. Pero era la madre, había aceptado ser responsable y fortalecer a su hijo. A veces tenemos hijos tan terribles que aunque se pierden, no, hay que encontrarlos también, ¿verdad? Hay que buscar a esos niños, aunque sean terribles, hay que encontrarlos. Pero había una gran responsabilidad de María de buscar a Jesús. Fue responsable en la crianza de su hijo. Una de las características de María. Otra de las características es que María manifestó confianza en Jesús. ¿Cómo hubieran sido ustedes si a Gloria o a Rosy o a Rosa o Elsa nos dicen que vamos a ser la madre de Jesús? ¿Cómo seríamos en este tiempo? ¿Cómo sería? ¿Traería fotos en mi celular? Es mi hijo, me tomaría fotos con Jesús, ¿no? Para que donde yo vaya a entrar, me dejen entrar. Yo soy la madre de Jesús. ¿Cómo seríamos? ¿Sí nos agradaría ser la madre de Jesús? Sí, a lo mejor lo íbamos a presumir en el trabajo. Yo soy la mamá de Jesús.
Oh, yo quiero que me dejen entrar por donde voy. Donde quiera que fuéramos, queríamos que nos reconocieran que somos las madres de Jesús. Nos sentiríamos orgullosas. ¿Y cómo fue María? Humilde. Fue humilde. Fue humilde María. No andaba diciendo, soy la madre de Jesús. Al contrario de nosotros. Fue humilde María, manifestaba su confianza en Jesús. Porque cuando fue a pedirle un favor, ¿recuerdan cuál fue el primer milagro que hizo? Las bodas de Canaán. Ella le dijo, hagan todo lo que Él les ordene. Fue humilde María. Por eso Jesús, por eso nuestro Padre la buscó como la madre de Jesús. ¿Cuán humildes seremos nosotras ante los demás? Manifestando el amor de nuestro Dios. Ella siempre manifestó esa confianza hacia nuestro Padre Celestial. Otra de las características de María fue que se preocupaba por el bienestar de los demás. Siempre andaba preocupada por si Jesús comía, por si lo que sucedía alrededor de Jesús. Siempre estaba preocupada María por eso. Durante la época de Jesús, ella, María y su familia siempre estaban al pendiente de Jesús, en su cuidado. Si Él comía, era una madre responsable hacia Él. María. Otra de las características de María, que fue fiel a su tarea y lo fue hasta el final. Eliel fue fiel a su tarea y lo fue hasta el final. Cuando vino la etapa final de Jesús, no escuchamos mucho en nuestra Biblia o leemos de María, ¿no es cierto? O alcanzamos a leer de María. ¿Cómo se mantuvo María en el trabajo misionero de Jesús? ¿Cómo era? ¿Cómo habrá sido María? ¿Le estorbaba a Jesús? ¿Le daba problemas a Jesús? No. Tenía un trabajo que hacer Jesús ante los demás, ante la iglesia. No le causó problemas a su hijo mientras él tenía que hacer su trabajo en esta tierra. A veces muchas de nosotros o somos esposas de algún anciano o algún diácono, alguna responsabilidad de nuestra iglesia, pero le causan problemas. Pero María no. A María solo la volvimos a saber de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de la vida de Jesús. Fue una madre fiel a lo que Dios le había pedido, a su tarea. Fiel en su vida hasta el final. Y Jesús con ella hizo una gran responsabilidad también, donde Jesús le dijo, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. ¿Quién le dijo? A Juan. Jesús podía ver las lágrimas que le rodaban a su madre, pero aún así Jesús estuvo con ella y se la encargó a uno de sus discípulos amados. María era una gran mujer, pero cuando Dios estuvo con ella al final, una de las escenas más posibles de escribir fue cuando en la muerte de Jesús. Ahí estuvo María a los pies de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos al final de nuestra vida como mujeres, como hombres también, al final a los pies de Jesús? Podemos haber tenido una gran responsabilidad como madres, como padres, haber traído a nuestros hijos a la iglesia, haber tenido esa responsabilidad de cuidarlos como Dios nos ordenó a María. Pero María hizo su trabajo hasta el final y estuvo a los pies de Jesús. María fue escogida como la madre de Jesús. Pero aún así que María fue escogida, también necesitaba de un Salvador. Así como nosotros somos escogidos por Dios, fuimos escogidos
también necesitamos de un Salvador. Así como María fue escogida como la madre de Jesús por sus hermosas características, por todo lo que ella había hecho bien, también necesitaba un Salvador María. Quisiera que viéramos este video. Sé fortalecida y bendecida. Qué hermoso, ¿no es cierto? La vida de María, haber sido escogida. Fue una mujer genuina, fue una mujer especial. Es menester aprender a valorar a los que son nuestras madres. Cristo supo valorar hasta la suya, hasta su partida. El Maestro una y otra vez nos ha dejado trazadas las huellas para que lo sigamos. María es una fuente de inspiración para muchos. María estuvo al pie de la cruz cuando todos se habían ido. Cuando todos se habían ido, incluso hasta los discípulos, ¿no es cierto? Hasta los discípulos se habían ido. María fue una mujer valiente, fiel, dispuesta, reservada, llena de fe, de piedad. Qué hermosas características. Así como María fue escogida, fue elegida para ser la madre de Jesús, también necesitó a un Salvador. Que nosotros también podamos ser escogidos para hacer una obra en nuestra familia, ante los demás, pero que también busquemos a nuestro Salvador al pie de la cruz como lo hizo María. Que el Señor nos bendiga. Amén.